Hoy vamos a sumergirnos en una historia que mezcla paisajes de una belleza espectacular con peligros que se esconden a simple vista. Mirad esto, estamos en las Islas Canarias, un archipiélago volcánico donde la belleza es, bueno, literalmente, el resultado de unas fuerzas geológicas brutales. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave, sobre todo para la gente que vive allí, ¿no? ¿Cómo se puede predecir un desastre que está, grabado en el propio paisaje? Pues para responder a eso, lo primero es entender el reto tan particular que suponen estas islas. A ver, cuando hablamos de un desprendimiento no nos referimos a una sola cosa. Puede ser desde una caída de rocas de repente hasta un deslizamiento, ya sabes, cuando un trozo enorme de tierra se mueve, o incluso un flujo de lodo y rucas que baja como si fuera un río. ¿Y cómo se llega a esto? Pues es como una receta con dos partes. Por un lado tienes los ingredientes que preparan el terreno, digamos, las condiciones a largo plazo que hacen que una ladera sea inestable. Y por otro tienes el empujón final, el detonante, que casi siempre es una lluvia muy fuerte que lo precipita todo. Bueno, ¿y cómo se ha intentado predecir esto hasta ahora? Pues durante décadas, la herramienta principal ha sido básicamente la experiencia humana. Este método tradicional que se llama modelo heurístico es, en esencia, la mejor conjetura que puede hacer un experto. Es una mezcla de conocimiento y de intuición para dibujar un mapa de las zonas que podrían ser peligrosas, como un boceto hecho por alguien que sabe mucho del tema. Pero claro, la pregunta es, ¿y si pudiéramos ir más allá de una conjetura, por muy informada que sea, y llegar a una conclusión basada puramente en datos? Pues aquí es donde entra en juego una forma totalmente nueva de ver el problema. Pasamos ahora a ver cómo se construye, y para ello entra en escena una especie de detective digital, uno que funciona con Machine Learning, con aprendizaje automático. En concreto, el algoritmo que se usa se llama Random Forest o bosque aleatorio. Para que nos hagamos una idea, es como tener un comité con cientos de expertos digitales. Cada uno analiza el problema desde un ángulo un poquito distinto y al final votan. El resultado de esa votación es un consenso con una precisión increíble. Vale, ¿y cómo se entrena a este detective? Pues los investigadores le dieron un montón de casos para estudiar, más de 3.400 ejemplos, para ser exactos. Por un lado, le enseñaron 1.144 sitios donde sí hubo desprendimientos, y por otro, el doble de sitios donde no pasó nada. La idea era que aprendiera a distinguir qué hace que una zona sea peligrosa y qué la hace segura. Y bien, una vez puesto a trabajar, ¿en qué pista se fijó este detective digital? Pues la primera pista, la más evidente, es la inclinación del terreno. Aquí no hay mucha sorpresa, la verdad. Los datos confirman lo que la intuición ya nos dice. A más pendiente, más probabilidad de que todo se venga abajo. Pero claro, no todo es tan sencillo. Hay otros factores mucho más complejos. La vegetación, por ejemplo, uno podría pensar que ayuda a sujetar el terreno, pero la relación no es tan directa. Y aquí está la clave del modelo: su capacidad para entender cómo se combinan e interactúan un montón de factores a la vez. El algoritmo no miró solo una cosa, sino que analizó la interacción compleja entre todo esto: la inclinación, la altitud, si hay más o menos vegetación, las lluvias extremas, el tipo de roca en la superficie. Buscaba los patrones ocultos, las combinaciones que acaban llevando al desastre. Y después de todo este entrenamiento, de todo este análisis, llegó la hora de la verdad. El veredicto. ¿Qué tal lo hizo el método nuevo comparado con el de toda la vida? Vamos a empezar por el método tradicional, el del boceto del experto. ¿Qué nivel de acierto tuvo? Pues el resultado fue un valor de R² de apenas 0,00245. Para que nos entendamos, esto significa que su capacidad para predecir algo era prácticamente cero. Vamos, que acertaba lo mismo que si lo hiciéramos al azar. Y ahora atención, porque vamos a ver la puntuación que sacó nuestro detective digital. El modelo de aprendizaje automático consiguió un 0,95. Ojo, esto no es una pequeña mejora, es un salto revolucionario en cuanto a precisión. Pasar de casi cero a casi perfecto. Pero al final la pregunta clave es ¿qué significa este número, este 0,95, en el mundo real? ¿Para qué sirve? Pues como dicen los propios investigadores, lo que tenemos ahora es una herramienta fundamental. Una que permite planificar el territorio, gestionar el riesgo geológico de una forma mucho más sostenible y, lo más importante de todo, proteger infraestructuras y, por supuesto, vidas humanas. Porque no hay que olvidar que cuando hablamos de riesgo de desprendimientos, hablamos de esto, de lo que está en juego. Tener una predicción precisa es sin duda el primer paso para evitar que ocurran tragedias así. La tecnología nos ha dado una capacidad de predicción increíblemente precisa. Así que la verdadera pregunta ahora no es tanto si podemos predecir el riesgo, sino
¿qué vamos a hacer con ese conocimiento?